Amigas, amigos, pues salió respondona la ministra Norma Piña, ya emitió un comunicado donde responde que no les pueden bajar el sueldo. ¿Cómo la ve desde ahí? No solamente no les pueden bajar el sueldo, que de acuerdo al artículo 123, ellos son libres de gastar lo que quieran. Quisiera conocer la reacción de Ignacio Mier Velasco, luego de estas declaraciones que acaban de darse a conocer a través de medios de comunicación. La ministra ha sido cuestionada duramente, pero no solo por el presidente de la República, ha sido cuestionada por México, por el pueblo de México, en muchas partes y de muchas maneras. Ahora resulta que no, pues ella responde porque, bueno, es una cortesía del Pleno de la Suprema Corte, como si hicieran un favor. Y bueno, es aquí donde quisiera ver a Ignacio Mier Velasco, no solamente en la respuesta, sino en el establecer cómo es que le permiten estas leperadas a la ministra, que si bien la ley puede prohibir que den datos, eso lo entiendo, el secreto profesional, pero ganan dinero público. O sea, lo que se meten a la bolsa no es dinero de nadie, sino de nosotros mexicanas y mexicanos. Y sin embargo dicen, nos hemos bajado el sueldo. Es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo de México. No es solamente el presidente, es al pueblo de México. La ministra Norma Piña aseguró que, bueno, pues por cuestiones elementales de lo que es, pues, ¿cómo decirlo? Pues de una manera, nada más por cuestiones de cortesía, así como por un favor, les vamos a dar respuesta a lo que piden, pero no tenemos que hacerlo. Así de ese vuelo está. ¿Qué fue lo que dijo la ministra Norma Piña a través de este comunicado? Quédese conmigo que le traigo la información. Ahora resulta que le vamos a tener que pedir, por favor, discúlpenos, ministra Piña, usted es el non plus ultra de la política en este país, son ustedes los ministros los más buenos del mundo. Qué caray, solo eso nos faltaba. Mire usted, ahí tiene a los ministros y ministras, pero esta información que se dio a conocer hoy, aquí la tiene. Mire, la Suprema Corte respondió a carta de Segov por el sueldo de ministros. La Corte aclaró que desde 2019 las percepciones de los ministros disminuyeron en un 25% por iniciativa propia, o sea que ganan poquito, ganaban más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la carta enviada por la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la que pidió una aclaración sobre el sueldo de los ministros y si se cumplía con la norma del artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. La Corte aclaró que la ley establece que los sueldos de los magistrados y jueces no puede ser disminuido durante su encargo, debido a que la ley no es retroactiva. Pero señaló que desde 2019 el Pleno de la Corte decidió reducir las percepciones de los ministros en un 25%. Además, la división de poderes impide que las percepciones que reciben los ministros de la Corte no puedan ser diferenciadas ni puedan ser disminuidas por actos provenientes de otros poderes. Así la inconformidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También aclaró que los preceptos invocados por Luisa María Alcalde no constituyen fundamento legal para que la Secretaría de Gobernación requiera información a la Corte. No obstante, por decisión colegiada se dio respuesta a la solicitud sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento al artículo 127 constitucional. El artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciben los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Por su parte, el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Eso es cierto. Un trabajo tiene que ser remunerado en su justa dimensión. Pero esto no deja del todo claro lo que dice el comunicado. Además, la Corte recordó que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018 sobre los alcances del artículo 127, se estableció que además del sueldo presidencial se deben incluir otras prestaciones que recibe el jefe del Ejecutivo Federal, como alimentación, transporte, habitación, manejo de casa, seguridad y servicios de salud, entre otros. Por lo tanto, se aclaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de remuneraciones de los servidores públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por el del presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones.
Luisa María Alcalde, pues pidió a la Corte que informara sobre el sueldo de los ministros y así respondieron. A la letra señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. En su misiva, Alcalde Luján pidió una respuesta en un plazo máximo de 5 días y justificó la solicitud con la vigencia del cumplimiento de los preceptos constitucionales, establecida esta en el artículo 27, fracción séptima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Segovia envió la carta al Poder Judicial el mismo día en que López Obrador acusó en la mañanera que los ministros de la Corte ganan más que él, pues recordó que su sueldo es de 140,000 pesos mensuales. Es interesante, ¿no? Porque no voy a estar diciendo que no respetar la austeridad republicana tiene ahí a Juárez, que por cierto ese Juárez que tienen en la Corte estaba en Los Pinos cuando Fox sacó la pintura de Juárez, quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto, dijo el político tabasqueño, en este caso el presidente de la República. Ese es el documento que le dirigieron a Luisa María Alcalde por parte de los ministros. No, de que saben redactar, saben, y de que conocen las leyes, las conocen. El asunto es, a pesar de que esto sea legal, es moral. Es cierto que los ministros deben, pues, por la responsabilidad que tienen, deben ganar un sueldo, pero tiene que ser tan elevado y tienen que tener tantos privilegios. Eso no es moral. El documento lo firma el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le digo que quisiera saber qué opina de esto el diputado Ignacio Mier Velasco, quien habría señalado que estaban atentos a la invitación que le hicieron a los ministros de la Suprema Corte a un conversatorio en la Cámara de Diputados y que acompañaban la misiva del presidente de la República. Semana. Y con relación a la carta respetuosa que va a enviar el titular del Ejecutivo, pues yo también la suscribiría, ¿no? De hecho, lo debimos haber hecho desde acá también nosotros. Esa es una crítica al propio Poder Legislativo, que fuimos los que hicimos la ley que establece las remuneraciones de los servidores públicos y frente a los amparos que presentaron, no solamente los ministros de la Corte, sino también los que son titulares o funcionarios de los organismos constitucionalmente autónomos que están ganando por encima de lo que gana el presidente de la República, como los consejeros del INE, los consejeros de otros organismos autónomos y que presentaron amparos. Ellos también habría que enviarles cartas por ahí, tú, Onel, también hay que enviar nosotros, hay que sumarnos a eso, que es sano para el país. Deben de tener sus argumentos, sus razones, si es legal, si les asiste la razón legal y si les asiste la razón moral, ¿no? Que es otra de las cosas que debemos de revisar permanentemente, ¿no? Si corresponde y es empático que el pueblo de México tenga ingresos, los maestros de la escuela pública, cercanos a los 9,000 pesos y lo que está ganando cualquier otro funcionario por encima de lo que gana el presidente de la República. ¿Considerarían ya por último, diputado, ya ahora con el análisis del paquete económico 2024, hacer algún recorte para quitar privilegios económicos a los ministros de la Suprema Corte? En el caso de la Suprema Corte de la Nación, de los organismos constitucionalmente autónomos del Poder Judicial y de las dependencias del Ejecutivo, las turnan primero a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda revisa solo lo que tiene que ver con la Administración Pública Federal del Ejecutivo, el resto lo remite tal y como fue enviado. Nosotros vamos a esperar con prudencia el momento en que el Poder Judicial mande su propuesta de presupuesto y los organismos constitucionalmente autónomos. En el ejercicio actual, el presupuesto vigente el año pasado, a mí me tocó hacer la revisión puntual de diferentes partidas y capítulos del gasto que llevaron a hacer una adecuación de 6,000 millones de pesos a todos los organismos constitucionalmente autónomos y se canalizaron para las pensiones, becas de los jóvenes que estudian de más escasos recursos y para las personas con discapacidad. Vamos a hacer primero, no quiero anticipar juicios, porque a lo mejor en una noche de este otoño les llega la luz divina y entonces comprenden que ellos mismos, en un ejercicio de introspección, en un ejercicio de empatía, de solidaridad con el pueblo de México, deciden ellos mismos ajustar su presupuesto.
Yo todavía creo en la buena voluntad de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los organismos constitucionalmente autónomos y el Poder Judicial, y que ellos mismos, sin necesidad de que uno tenga que hacer aquí ajustes, ellos ya lo envíen, un presupuesto austero, un presupuesto que sea afín a la realidad de México. Bueno, eso es el comentario de Ignacio, por eso le decía, yo quisiera ver qué opina Ignacio Mier Velasco, porque él todavía cree en Santa Claus o en los Reyes Magos, que van a tener una introspección, los ministros, que se van a bajar el sueldo. Pues creo que ya se lo bajaron y ni cuenta nos dimos. Digo, se lo bajaron el sueldo en un 25%, eso dice el documento que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No van a tener ninguna empatía con el pueblo. Estos personajes están acostumbrados a ganar dinero a manos llenas porque dicen que es lo correcto, sin importar si el pueblo de México está de acuerdo o no. Es algo que no les interesa en lo más mínimo. Esa situación que podemos ver en Norma Lucía Piña Hernández y los integrantes de este tribunal máximo, dicen el tribunal máximo, pues resulta que ya se redujeron el salario en 25% desde 2019. Esto nos indica todavía un gasto mayor y no, pues a cada responsabilidad debe corresponder una cuestión de emolumentos de salario igual. Este fue el que firmó Rafael Coello Cetina, firmó el documento enviado a la Secretaría de Gobernación. Seguramente el día de mañana el presidente de la República dará respuesta a ese documento. No todo lo que es legal es moral, eso es cierto. Aparte, si se han bajado el sueldo, entonces ¿por qué prevalecen los privilegios? ¿Por qué se mantienen? Y más aún, si está en las manos de la Cámara de Diputados revisar los sueldos, los emolumentos, las prestaciones, porque pueden tener un sueldo bajo, pero en las prestaciones pues se eleva a tal grado que llegan a ganar 500, 600 mil, 700 mil pesos por mes. Y eso, pues bajo cualquier punto de vista sería poco ético, sería poco moral. Pero estos están cebados, estos personajes no están acostumbrados a la austeridad. Creo que aquí tendría que actuar ya sin menos creídos, sin ser tan creídos, los señores diputados y diputadas. No es correcto que la Suprema Corte se maneje con recursos públicos tan elevados. Lo último que supe de ese presupuesto que maneja el Poder Judicial es de superior a los 70 mil millones de pesos. Y si es cierto lo que ellos dicen, de que con eso se han bajado el sueldo ya en un porcentaje bastante elevado, entonces tenemos que asumir que ya hasta podemos decirles, disculpen ustedes, es que no nos dábamos cuenta que ganan mucho porque trabajan mucho. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es cierto que son personas que tienen un empleo de responsabilidad, pero en el país debe haber personas que pueden hacer el mismo trabajo o mejor trabajo aún que estos ministros y no por el sueldote ese que tienen. Es una cuestión de principios, una cuestión de ética. Dicen que ya respondieron. En el fondo se quedan las dudas y estas tendrían que ser, pues, respondidas por la Cámara de Diputados. Claro que el presidente no se va a quedar callado con esto que respondió la Suprema Corte, pero ¿acaso no corresponde al legislativo la tarea de adecuar los presupuestos? Y lo digo con conocimiento de causa. Lo dijo Ignacio Mier Velasco. En una noche de otoño se pueden hacer, no van a hacer una introspección. Ellos no les van a hacer caso. Adecúen el presupuesto. La Secretaría de Hacienda solamente hace adecuaciones al titular del Poder Ejecutivo. Los demás presupuestos se van libres a la Cámara de Diputados. Chéquenlos, es el momento, ajústenlos y entonces tomen decisiones, porque esto ya es una confrontación abierta, una falta de respeto de los ministros y ministras que responden, ganamos lo que queremos y qué. Esto no lo pueden permitir, aunque sea la división de poderes, No se les olvide que ganan dinero que cobran y que es nuestro, no es de ustedes. Sale pues.